Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema propósito, intención y acción precisa. Y hay épocas del año que parece que son muy propicias para crear propósitos, nuevas cosas a hacer o hacer de una forma diferente, cambios que queremos hacer en nuestras vidas, nos proponemos hacer nuevas actividades o hacerlas de otra manera o cambiar actitudes. Los propósitos pueden ir desde aspectos más físicos, pues ahora voy a ir cada día al gimnasio, o dejar de fumar, por ejemplo, a aspectos pues como más profundos, referidos a actitudes, ¿no? Pues ahora voy a intentar cambiar mi actitud en esta situación, voy a intentar mantenerme más tranquila, más calmada, voy a tener el propósito de meditar cada día un ratito. Bueno, hay una gran variedad de propósitos que podemos tener en nuestra vida. Entonces, hoy me gustaría un poco profundizar de una forma general como un camino a seguir para poder llegar a conseguir, alcanzar estos propósitos. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Bueno, a vosotros igual nos pasa, ¿no? Pero hay personas que yo creo que sí, ¿no? Que tienes el pensamiento, tienes la idea, puedes escribirlo en un papel incluso, puedes ponerlo en tu habitación, en la nevera, donde sea, ¿no? Ahí tenerlo a la vista. Pero a veces cuesta de mantenerlo, de alcanzarlo, y a veces se puede quedar en eso, en una idea, porque el propósito es eso, una idea, un pensamiento que lanzamos hacia el futuro. Propósito viene del latín, pro es como delante, hacia adelante, y pósito viene de poner. Es como poner esa idea, ese pensamiento que quiero alcanzar. Es como una idea de futuro, como una meta. Y me gustaría plantear este camino hacia ese propósito a través de 4 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Intentar averiguar, construir ese camino a través de estas 4 preguntas. El qué en realidad sería el mismo propósito. En estos momentos de mi vida, pues qué me gustaría de alguna manera cambiar o mejorar o hacer diferente, o qué es algo nuevo que quiero hacer, algo nuevo que quiera crear. El qué sería el propósito en sí. El por qué nos llevaría a la motivación por lo que nos proponemos ese propósito. Sería como la intención que hay detrás del propósito. La intención, por ejemplo, pues de dejar de fumar, pues ¿por qué me hago el propósito de dejar de fumar? Pues quizás pues para tener más salud, para ahorrar dinero. La intención también puede ser variada detrás de ese propósito. ¿Por qué quiero dedicar un tiempo a meditar? Pues para encontrar un estado interior de más calma, para sentirme mejor conmigo misma, para conocerme mejor. Como diferentes intenciones que hay detrás de ese propósito.
el propósito es como la idea, el pensamiento, la intención, es como que me da una energía para moverme hacia ese propósito. Y dentro de esa palabra intención, en realidad, la última parte se refiere a acción. También viene del latín y esa terminación, ción, tiene relación con acción. Es como que esa intención me puede mover hacia ese propósito. Entonces, es interesante ver con esa intención realmente lo que queremos conseguir, ser como muy conscientes de lo que vamos a conseguir. ¿Cómo nos vamos a sentir cuando vamos a conseguir eso, esa intención, ¿no? Pues voy a estar más saludable o más fuerte, o voy a estar más tranquilo, más sereno, o sea, ser muy conscientes de a lo que nos va a llevar esa intención, porque eso nos va a dar fuerza para seguir con ese propósito, porque ese propósito seguramente pues se va a tener que prolongar a lo largo de un tiempo para poder alcanzarlo. Y lo que pasa muchas veces es pues que al cabo de un tiempo nos olvidamos de ese propósito o no tenemos fuerza para seguir. Entonces, ser muy consciente de eso, de esa intención que tengo detrás del propósito, porque es como la zanahoria del burro. Eso es la historia esa que al burro le ponen una zanahoria delante, con un palo, con una cuerda, y el burro va viendo la zanahoria, se la ponen a una distancia suficiente para que la intente coger y vaya caminando, pero nunca la llega a alcanzar. Nuestra idea es alcanzar el propósito. Pero en principio esa intención, eso que quiero conseguir, ¿no? Pues estar más tranquila o fortalecer una cualidad o dejar una actitud que en este momento siento que no me sirve, o fortalecerme físicamente. Eso me va a ayudar a hacer ese esfuerzo para ir avanzando y para mantener ese propósito a lo largo de un tiempo. Y también es bueno ser consciente de lo contrario, de lo que me pierdo o con qué me quedo cuando no llevo adelante ese propósito. ¿Cómo me siento cuando no soy capaz de dedicar ese tiempo a hacer gimnasia o a meditar, o cuando mantengo esa actitud que me hace daño a mí y hace daño a otros? Ver a dónde me lleva esa intención que hay detrás del propósito cuando la mantengo y a dónde me lleva cuando no la mantengo, y hacer esa comparación y entonces decidir. Eso es un ejercicio que tengo que ir haciendo si ese propósito se ha de mantener a lo largo de un tiempo, porque van a venir momentos en que me voy a sentir pues un poco más flojo, no voy a tener muchas ganas de hacer el esfuerzo que requiere, voy a tener excusas para dedicar el tiempo a otras cosas. Entonces se trataría como de ser muy consciente de las ventajas que tiene, de los beneficios que tiene el mantener ese propósito y de las desventajas que tiene el no mantenerlo. Y entonces decidir de una forma muy consciente. Todo este proceso es un proceso consciente para poder realmente mantener ese propósito con una fortaleza y a lo largo de un tiempo. Tenemos ya el qué, que es el propósito, y tenemos el por qué, que es la intención. Y pasamos al cómo. Cómo mantenernos en ese camino hasta llegar a conseguir ese propósito. Ese propósito y esa intención han surgido pues de un buen deseo hacia mí misma, de un deseo de cuidarme, de sentirme mejor, de mejorar mi vida,
de buenos sentimientos hacia mí misma, o sea, ha surgido desde el amor. Entonces, para poder mantener ese propósito, de alguna manera, el esfuerzo no puede ser como un esfuerzo duro, de presión, de tengo que, de obligación, porque ahí no me va a gustar sentirme presionada, eso me va a cansar, me va a quitar energía y ganas de seguir dedicando tiempo, atención, energía hacia ese propósito. Entonces, ¿cómo hacer ese camino? De alguna manera tengo que seguir manteniendo una actitud como de buenos deseos hacia mí misma. La cualidad del amor tiene que como que acompañarme en ese camino. Y esa cualidad del amor pues se va a manifestar de diferentes maneras según el momento. Habrá momentos en que tendré que tener paciencia conmigo misma. Habrá momentos pues que me sentiré más floja, que quizás diré, mira, igual medito 5 minutos porque no tengo tiempo de más. Hay momentos que quizás voy a tener que darme ese permiso, tener esa paciencia conmigo misma, como un aspecto del amor, para no presionarme, para no forzarme. Me tengo que dar ese permiso de darme ese descanso, ese día, en ese momento. Pero también desde esa actitud de cuidado hacia mí misma, de autorrespeto, de amor, pues también voy a mantener determinación para seguir avanzando. Entonces ahí es como que el camino, a pesar de que puedan haber baches, a pesar de que puedan haber paradas, puedo ir siguiendo. No va a ser un esfuerzo arduo. Me voy a ir acompañando a mí misma en ese camino para llegar a ese propósito. Me voy a ir acompañando de una forma amable, de una forma atenta, de una forma respetuosa. Porque, en principio, ese propósito y esa intención surgen del amor hacia el ser. Entonces, en todo ese proceso tengo que seguir con esa actitud, con esa energía. Se dice que no hay que hacer lo que se ama, sino amar lo que se hace. Siempre no podemos hacer lo que amamos. Muchas veces tenemos que hacer cosas pues, que quizás no quisiéramos hacer. Pero si le ponemos ese ingrediente de hacerlo con atención, con respeto, con cariño, con cuidado, vamos a acabar disfrutando de aquello que hacemos. Y entonces también es importante que en ese camino hasta llegar a nuestro propósito vayamos disfrutando. Si vamos activando esas cualidades, si podemos mantener como esa actitud hacia nosotras, hacia nosotros, de esos buenos deseos, de ese respeto, de esa consideración, de esa aceptación, pues vamos a ir disfrutando de ese camino, de ese proceso, porque va a ser interesante para nosotras, para nosotros. Va a ser un camino de descubrimiento, porque llegar a un propósito, pues puede resultar difícil, depende del propósito que nos pongamos, ¿no? Pueden haber propósitos para toda la vida. Quiero ser feliz, ¿no? Pues es un propósito que puedo mantener toda la vida. Pero no quiere decir que no pueda ser feliz hasta que llegue al destino, o sea, no sé cuándo, al final de mi vida, sino que si mi meta es ser feliz, puedo ir disfrutando a lo largo de ese camino.
estando atenta a cómo lo voy construyendo, cómo voy caminando por ese camino. Si nos es difícil mantener esa energía como de amor, de aceptación, de tolerancia, de paciencia hacia nosotros mismos, entonces podría revisar como dos aspectos. Un aspecto sería realmente de dónde está surgiendo ese propósito y la intención detrás del propósito. Si el propósito y la intención detrás del propósito surgen realmente de ese deseo de cuidarme, de cuidar las necesidades del ser, de satisfacer lo que el ser necesita, sea física o espiritualmente, de una forma más profunda. Si surge de ahí realmente, voy a poder ir con atención, puedo mantener esa actitud de buenos deseos hacia mí misma. Pero si detrás de ese propósito o detrás de esa intención hay mezclados aspectos de ego, de la identidad que yo he ido creando en mi vida a través de los papeles que he ido interpretando, la falsa identidad que de alguna manera estoy intentando mantener, aunque no sea consciente. Cuando hablamos del ego, pues es esa identidad que no somos, esa imagen que queremos dar a otros. Si ese propósito o esa intención de alguna manera está teñido por aspectos del ego, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? He decidido pues ir al gimnasio. Desde el cuidado pues sería pues para tener más salud, para tener más fortaleza, pero desde el ego pues podría ser pues para dar un aspecto maravilloso, que todos se sorprendan por el buen aspecto que tengo, por ejemplo, ¿no? Pensando en qué los demás van a pensar de mí. Entonces ahí el propósito y la intención están mezclados con el ego. Entonces ahí me va a ser difícil mantener ese cómo desde la suavidad, desde el amor, desde la paciencia y la determinación también. Y luego otro aspecto a revisar es que si me cuesta mantener ese propósito, a pesar de tenerlo claro, a pesar de saber que es importante, a pesar de tener claras las intenciones, tendría que revisar cómo es la relación conmigo misma. ¿Me considero valiosa? ¿Tengo una verdadera autoestima? ¿Tengo un verdadero autorrespeto? Porque si no es así, el aspecto de cuidarse no me va a ser fácil. ¿Qué estoy valorando en mi vida? ¿Realmente valoro el ser que soy? ¿Valoro mi vida? ¿Qué es lo más valioso para mí en mi vida? Bueno, y la última pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos a avanzar por ese camino, a intentar llegar a ese propósito? Pues ya, ¿no? Si tengo que ir al gimnasio, igual no puedo ir ahora. Tengo que esperarme a que lo abran o me tengo que matricular. Si tengo que meditar y estoy en el trabajo, pues igual no puedo meditar ahí. Tengo que esperar a la tarde o a la mañana. Pero se trata de no posponer, ¿no? Ese inicio hacia ese proyecto que quiero alcanzar, que quiero lograr, hacia ese propósito.
Y muchas veces lo más difícil es el primer paso. Y yo creo que muchos podemos tener la experiencia de que a veces nos ha costado dar el primer paso en algunas cosas que hemos decidido hacer, pero cuando damos el primero, parece que el segundo ya no cuesta tanto. Ya te has lanzado, ya es como que ya has entrado en el camino. Y ya empiezas a dar el primer paso y el primero te lleva al segundo. Entonces no posponer ese primer paso. Daddy Yankee, que fue coordinadora directora a nivel mundial de Brahma Kumaris, tenía un eslogan que le gustaba mucho, que era ahora o nunca. Si vamos diciendo mañana, cuando haga buen tiempo, cuando no haga frío, cuando me sienta más fuerte, cuando tenga más tiempo, cuando... Siempre podemos buscar excusas para posponer el empezar a hacer ese esfuerzo, que al final ese esfuerzo es un esfuerzo como de atención, de cuidado, de autorrespeto, de autoapreciación. Y tendría que ser un esfuerzo al que tenemos que dedicar pues esa atención, ese tiempo, esa energía, pero también tenemos que ir recibiendo esos frutos, logros, resultados. Porque el ser humano, si no tiene logros, si no tiene beneficios, pues le cuesta de moverse. Entonces, si realmente entramos en ese camino y de alguna manera intentamos seguir ese proceso y hacerlo desde esos buenos sentimientos, seguramente los frutos van a venir rápido y vamos a poder ir disfrutando de ese proceso. Muy bien, pues vamos a empezar con una práctica de meditación para de alguna manera experimentar en esto que he ido comentando. Vamos a buscar una postura cómoda en el asiento, sintiendo los pies bien apoyados en el suelo. Dejamos la espalda lo más recta posible. Buscamos esa postura que nos resulte cómoda, pero al mismo tiempo lo equilibramos con una actitud de estar despiertos, despiertas, alertas, valorando este momento, recordando el propósito de la meditación, que es, por un lado, relajarnos, sentirnos mejor con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero también aprender, descubrir, transformar. Y vamos a observar por unos momentos nuestra respiración. Vamos a observar el movimiento de nuestra respiración para ir enfocando nuestra mente es un buen propósito fortalecer nuestra mente, enfocándola hacia aquello que nos interesa en estos momentos.
Observamos el movimiento de nuestra respiración y nos vamos situando como ese observador, el observador que se da cuenta que percibe cómo es esa respiración. Disfrutamos de esa respiración más consciente. Dejamos ir el aire y con él lo que nos molesta, lo que no necesitamos en estos momentos. Y cuando tomamos aire, nos vamos llenando de energía. Visualizamos nuestro cuerpo con respeto, con apreciación, con un sentimiento de cuidar. Si sentimos alguna zona de tensión en nuestro cuerpo, podemos visualizar que es como una nube en el cielo azul que se deshace. Y vamos sumergiendo nuestro cuerpo en la sensación de esta sala tranquila, esta sala silenciosa. Esta sala en la que nos podemos sentir a salvo, protegidos, en estos momentos no tenemos que hacer nada. Tenemos que demostrar nada. Estamos en un espacio de confianza. Vamos llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia el mundo de los pensamientos. Nos situamos como ese observador
nuestros pensamientos. El observador es tranquilo, está sereno. Y puede observar los pensamientos que pasan por nuestra mente desde una distancia. Sin juzgarlos. Desde esa actitud interna de aceptación, de apreciación. Puedo observar el movimiento de mi mente y dejar que los pensamientos pasen. Y en estos momentos decido crear un pensamiento consciente el pensamiento de un propósito que quiero para mi vida. Que siento que me gustaría crear de nuevo en estos momentos en mi vida. Cambiar o mejorar o alcanzar. Y busco ese pensamiento que emerja del silencio, de lo profundo del ser. Un pensamiento que mi ser realmente quiere alcanzar. Y lo vivo así, no solo en mi mente, también con mis sentimientos, con mi corazón, con mi energía. ¿Qué propósito quiero alcanzar?
por qué quiero alcanzar ese propósito. ¿Qué va a traer a mi vida el conseguir ese propósito? Y encuentro la intención detrás de ese propósito. ¿Qué motivación tengo para dirigirme hacia ese propósito? Y cuando lo haya alcanzado, ¿cómo me voy a sentir? Intento profundizar en la experiencia. ¿Cómo me voy a sentir cuando alcance ese propósito? Y empiezo a experimentarlo ya. Y me puedo dar cuenta del valor de mantenerlo. Porque comprendo el logro comprendo lo que voy a alcanzar. Y puedo empezar a experimentar, a saborear el fruto de mi esfuerzo. Y frente a mí se abre el camino hacia ese propósito.
Y en ese camino pueden haber baches, obstáculos, pero con mi conciencia voy llenando ese camino de luz. Veo el camino que se abre frente a mí, hacia mi propósito. Como un camino amplio. Como un camino luminoso. Me siento feliz de recorrerlo. Y desde esta conciencia puedo atraer al sol espiritual, al alma suprema, para sentir su compañía. Para sentir esos rayos espirituales que me dan protección. Y me dan fortaleza. Para seguir avanzando. En mi conciencia siento esa compañía sutil y poderosa. Que hace más fácil mi camino. Y en esta compañía, en esta presencia, cada paso en mi camino es de logro, es de satisfacción.
el destino no se ve tan lejano. Recuerdo mi propósito. Recuerdo los logros que obtengo cuando me dirijo hacia él. Puedo sentir la consistencia, la fortaleza para seguir avanzando. Vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Pues muchos caminos que podemos recorrer en el interior de nuestro ser para permitir que toda esa riqueza interior emerja y valorarnos a nosotros, valorar nuestra vida. Y si no nos cuidamos nosotros, nosotras, ¿quién nos va a cuidar? Podemos tomar la ayuda de esa energía espiritual, de ese sol espiritual, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esa ayuda y decidir tomarla. Muy bien, pues un Shanti y hasta otro día.